Bueno, buenas noches para todos. Son las 8:06 de la noche. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Para aquellos compañeros que puedan estar viendo esta grabación posteriormente, vamos a hablar un poco hoy sobre los temas de las actividades o las evidencias que ustedes están desarrollando, ¿cierto? Como siempre, me gusta aclarar el tema de que por favor no hagan plagios. No hagan plagio, dedíquense o limítense a cumplir lo que exige cada una de las evidencias. ¿Por qué? Porque es muy feo que uno esté revisando y encuentre información que ya otras personas las han subido, encuentre información completa de un artículo, o sea, me refiero a un decreto, copiar y pegar, no. Esa no es la idea. La idea es avanzar en conocimiento. La idea que nos propusimos, ustedes se propusieron con este curso, es avanzar en conocimiento. ¿Qué cosas nuevas puedo aprender yo con este curso en cuanto al transporte de mercancías refrigeradas? ¿Qué puedo aprender yo? Yo quiero que ustedes se lleven unos nuevos conocimientos y en algunos una nueva organización. ¿Sí? Algunos una nueva de organización de la forma como vienen haciendo las cosas en cuanto al transporte de mercancías refrigeradas. Miren muchachos, mi experiencia es operativa, ¿sí? Mi experiencia es operativa porque no sé si algunos han visto el video, yo soy policía en uso de buen retiro y soy me desempeñé mucho en el campo del tránsito y transportes, me desempeñé mucho en esa área. Entonces, es operativo, ¿sí? Conozco desde el punto de vista de la parte operativa que se solicita para un vehículo en transporte de mercancía, cualquier clase de mercancía, en este caso nosotros, mercancía refrigerada. Ustedes pueden verlo desde el punto de vista del despacho, ¿no? Desde el punto de vista qué documentación necesito yo para despachar ese vehículo que lleva pescado, ese vehículo que lleva carne, ese vehículo que lleva fruta, ese vehículo que lleva medicamentos. Y entonces la información que nos plasma los diferentes módulos es esa, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta yo para despachar esa, esa mercancía que quiero despachar? ¿Sí? Entonces, ese es uno de los fines principales de este curso, ¿sí? Vamos a ingresar aquí a la plataforma. Entonces, vamos a aclarar aquí. Les decía mucho y le he dicho a muchos, cuando nosotros estamos en contenido del curso, yo les decía, tenemos unas guías o unas actividades que las vamos a ver por qué. Me refiero, o sea, ¿por dónde? Por aquí donde dice guías de aprendizaje. Y por eso a muchos les dije, léanse la guía de aprendizaje. Cuando yo le doy clic aquí, él me va a descargar un recurso. Me va a descargar un recurso. ¿Qué voy a encontrar yo en este recurso? Cada una de las guías y las actividades que yo vaya a realizar, ¿sí? Entonces yo tengo que llegar aquí a este punto y leer este documento. Si yo no leo ese documento, no voy a entender qué debo de realizar. El compañera que me acompaña aquí y los otros compañeros que están viendo este video, yo tengo que venirme a cada una de las actividades, ¿sí? Para empezar a responderla. En este caso, ¿sí? Me dice, una de las actividades, identificar documentación requerida para el transporte de carga. Esa es una de las actividades. ¿Y qué pasa? Que ella me va a explicar posteriormente cómo debo realizar esa identificación. Y me dice que la haga, ¿por qué? Por intermedio de un taller
de reflexión escrita. Un taller, o sea, la evidencia para yo identificar, ¿sí?, la normatividad para el transporte de carga refrigerada, la voy a realizar por medio de un taller. Y me dice que yo voy a hacer un taller de reflexión, el cual debe incluir la descripción de los documentos requeridos en una empresa dedicada al transporte de carga refrigerada. ¿Sí? Me dice cómo va a ser su forma de evaluación a través de una lista de chequeo diseñado para valorar la evidencia. Por aquí me dice, después me dice, ojo, crear el taller a la luz del contexto legal y normativo. Para ello revise los siguientes documentos. Primero, tarjeta de registro nacional de carga, manifiesto de carga, remesa de carga y titularidad. ¿Sí? Me dice, de los anteriores documentos, elija uno de ellos y elabore el taller solicitado. O sea, que esta evidencia me va a enseñar a que yo identifique cuáles son los documentos que se requieren para el transporte de una carga refrigerada. Ojo, no es una camisa de fuerza o es lo único, algo cerrado, no. Hay otra clase de información que la vamos a ver ahorita. Pero yo necesito que ustedes entiendan eso. ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando de tránsito, señores. Estamos hablando de transporte. Por lo tanto, necesitamos otra documentación anexa a la que normalmente pedimos en el tránsito. Porque cuando hablamos de tránsito, hablamos de movilizarnos de un lugar a otro. Y cuando hablamos de transporte, es de llevar carga, personas, de un lugar a otro. ¿Sí? Eso es lo que llama transporte. Y eso lo dice la ley 769 del año 2002. Y entonces, si yo voy a irme para el tránsito, primero que todo, el vehículo tiene que tener, o el conductor, licencia de conducción vigente y que sea de esa categoría para ese vehículo. Uno. Segundo, el vehículo tiene que tener una licencia de tránsito o tarjeta de propiedad. Un seguro obligatorio vigente. Seguro obligatorio vigente. Si necesita seguro de responsabilidad civil, tiene que tener un seguro de responsabilidad civil. Y tiene que tener el certificado de revisión técnico-mecánica vigente si le aplica. Si le aplica. Ahora, para el transporte, ya es lo que vamos a ver y lo que estamos viendo aquí. Manifiesto de carga, si requiere manifiesto de carga. ¿Cuándo no voy a necesitar manifiesto de carga? Cuando el vehículo sea de la empresa. O sea, yo tengo una empresa que vende carne o importa carne, exporta carne, perdón, y tengo 2 camiones míos, ¿sí? Entonces no necesito por qué tener manifiesto de carga. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo ambiente laboral de la empresa. O sea, yo utilizo mi vehículo para transportar la carne que produzco. Entonces no necesito en este caso manifiesto de carga. Pero sí necesito lo de tránsito. Ojo, sí necesito cumplir lo de tránsito. Sí necesito cumplir lo de tránsito. Entonces sí, hay que identificar eso, tránsito y transporte. Entonces, muchos de ustedes se fueron por el manifiesto de carga. ¿Válido? Sí, válido. Es la información casi que más encuentro aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me dice la norma? La evidencia. Escoja uno. Cuando yo escojo ese documento, lo voy a desarrollar, digámoslo así, bajo este contexto que está aquí. Primero, título, manifiesto de carga. Número, decreto o resolución que ha elegido. Muchachos, muchos de ustedes o otros muchachos
me manifestaron o plasmaron normatividad que ya no está vigente, ¿sí? Normatividad que ya pasó, está descontinuada. ¿Sí? Entonces, eso no es permitido para una buena calificación y segundo, no es permitido para ustedes que estamos aprendiendo en esto. La normatividad actualizada en cuanto al manifiesto de carga es este documento que está aquí. Resolución 2022, ¿sí? 30.445.15 del año 2022, por la cual se registra el Sistema Nacional de Despacho de Carga. Se siguen utilizando formatos antiguos, sí, se siguen entregando formatos antiguos, hay otros decretos, nos dice cómo se debe despedir el registro, el manifiesto de carga, digámoslo así, ¿sí? Quienes están obligados a reportar la carga, nos habla de la remesa de transporte de carga, manifiesto electrónico de carga. Entonces, esta información la tenemos que plasmar aquí donde nos está pidiendo el documento, ¿sí? Aquí. Aparte de buscar la ficha técnica de cómo es el manifiesto de carga y esa situación. El objetivo, si lo queremos colocar corto, un ejemplo, reforzar conocimientos del manifiesto de carga de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia. Ese es el objetivo del trabajo. Descripción del documento, entonces ahí es donde vamos a empezarlo, ¿no? El manifiesto de carga es un documento, porque se supone que ya leí eso allá, es un documento que permite el transporte de carga de una ciudad a otra, ¿sí? Donde se va a diligenciar un documento, ya sea de forma electrónica, el cual consta, y muchos lo colocaron, de ¿cómo se llama? De una fecha, de un destino, de un origen, o sea, todo lo que corresponde al manifiesto de carga. La aplicación se aplica en el transporte de carga, se aplica para aquellos elementos o, perdón, mercancías que necesiten manifiesto de carga. Por ejemplo, si yo tengo una producción de, digámoslo, de nevera, ¿sí? Yo fabrico nevera y le vendí 500 neveras a tal empresa en Cali. Si yo contrato con un transporte, que debo de contratar con un transporte legal, tengo que tener un manifiesto de carga. Porque ese manifiesto de carga me va a emparar la mercancía que llevo ahí. Porque estamos legal, se está transportando legal, la empresa tiene conocimiento y toda esa situación. Diferente sería, vuelvo y repito, que la empresa mía, que es de fábrica de neveras, tenga 4 vehículos. No necesito manifiesto de carga porque estoy dentro del mismo entorno de la empresa. ¿Sí? Pero estamos desarrollando el ejercicio. Ventajas, lo que les hablé ahorita, ¿sí? Legalidad en el transporte de la mercancía, conocimiento de parte de la otra empresa, en caso de los seguros van a responder porque se hizo todo dentro de las normas. Conclusiones. El manifiesto de carga es un documento muy importante ya que permite o describe las características de la carga, las características del vendedor, del conductor, las características del vehículo. En caso de que se roben la carga, señora, haga un favor, permítame el manifiesto de carga. Toma, señora gente. ¿Usted cómo se llama? Juan Perico Pérez. Ah, pero aquí no dice Juan Perico Pérez. Aquí dice Pedro Martínez. ¿Dónde está Pedro Martínez? No, lo que pasa es que no, señor. O sea, para eso también sirve un manifiesto de carga. Para eso también se requiere la licencia de tránsito del vehículo en cuanto a tránsito, ¿no? Porque yo le puedo preguntar la placa al conductor y qué tal que se ha robado. Conductor, dígame la placa del vehículo. No, señora gente, no me la sé. No, pero ¿cómo así que no se la sabe si usted es el conductor del vehículo? Entonces, ese trabajo
lo vamos a desarrollar con base en estos documentos que están aquí. Eso es lo que tenemos que hablar del manifiesto de carga, que todos lo cogieron como manifiesto de carga. Listo, no hay ningún problema. Háganlo con el manifiesto de carga. Las sanciones en transporte son diferentes a las sanciones en tránsito. Y es bueno que lo conozcan también para ustedes que están en el transporte. Mientras que a mí me pueden hacer un comparendo por licencia de conducción vencida, no la tengo, alguna situación, y este puede llegar a costar 500, 800,000 de acuerdo a la multa. Un comparendo al transporte, si amerita manifiesto de carga, no ir refrigerado, transportar la mercancía en vehículos no refrigerados, puede llegar a costar miles y millones de pesos si la empresa sale sancionada. Por esto también debemos de conocer la reglamentación que compete al transporte de carga en Colombia, para evitarnos un comparendo, ¿sí? Porque esos son comparendos al transporte. Mientras que uno los judicializa, digámoslo así, el tránsito, la otro transporte, la sanción administrativa es por parte de la Superintendencia de Transporte. O sea, mientras que uno sanciona el tránsito, el otro lo va a sancionar la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y si es repetitivo, puede llegar hasta la cancelación de la empresa. Sancionar la empresa completamente y se acaba la empresa de transporte completamente. Entonces, eso en cuanto al taller, ¿no? En cuanto al taller de esta evidencia que está aquí desarrollada. Entonces, muchachos, es sencillo. Ya vuelvo y repito. Hacer un taller cumpliendo estas sugerencias utilizando ¿qué? Los documentos que me plasma aquí, esto que está aquí. Ya, listo. No es más nada, muchachos. No es más nada en cuanto al cumplimiento de este primer taller que está aquí, ¿cierto? Entonces, vámonos para el otro, ¿sí? Hay un documento, ¿sí? Por aquí nos dice que es desarrollar un informe, ¿sí? Un informe aplicado sobre procedimientos del transporte de carga refrigerada. ¿Y qué ocurre? Que él mismo me dice que debo de leer este documento que está aquí. Preparación del proceso del transporte de carga refrigerada. El mismo documento me lo dice. Entonces, si nos vamos al documento, perdón, nos vamos a la plataforma, vamos a ver preparación del proceso de carga refrigerada. Le doy clic aquí y me va a decir cómo se prepara, o sea, cuál es la preparación para el transporte de carga refrigerada. Me dice que hay unas características técnicas de carga refrigerada, que hay un plan de carga, que hay una inspección de la carga, unos protocolos de seguridad. Ojo, la norma me lo está especificando, ¿no? Entonces, con base en esta información, es que yo voy a realizar el informe, ¿sí? Con base en esa información, es que yo voy a realizar el informe. Entonces le decía yo a los compañeros, como es un informe y se supone que yo lo apliqué a un procedimiento de transporte de carga refrigerada, ahí lo dice. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a realizar el informe, ¿sí? ¿Por qué? Porque él me pide que yo entregue un informe. Extensión libre. Entonces, algunos les dije, hombre, háganlo por una lista de chequeo.
¿Cómo así, profe? Sí, puedo hacer una lista de chequeo. Antes me sirve de una vez como modelo para mi empresa. Entonces, ¿cómo podemos hacer una lista de chequeo, muchachos? Vamos a dividirlo en varias partes ese informe, ¿sí? Del procedimiento que yo apliqué. Ojo, es un informe aplicando el procedimiento, ¿sí? De verificación. Porque yo lo que estoy es verificando que se esté cumpliendo la normatividad para el transporte de esa carga. Por eso se llama un informe. Entonces, antes de aplicar esto que está aquí, vamos a ver primero lo que yo le hablaba de documentación. De mi primera parte de mi lista de chequeo, documentación. ¿Qué documentación necesito yo para el transporte de esa carga que voy a llevar? Primero, licencia de tránsito, licencia de conducción, seguro obligatorio, revisión técnico-mecánica si aplica, manifiesto de carga si aplica. ¿Sí? Digámoslo así, en cuanto a normatividad. ¿Sí? Porque si fuera mercancía peligrosa, entonces me tocaría verificar el curso de mercancías peligrosas al conductor, que tuviera los logos, que tuviera las cartas de en caso de emergencia, bueno, una serie de características. En este caso, estamos hablando de carga refrigerada. Ya tengo mi primera parte, ¿cierto? Ahora, necesitamos una segunda parte en mi informe. ¿Qué puedo revisar yo? ¿O qué voy a revisar yo? Las características técnicas del transporte de la carga refrigerada. ¿Y cuáles son las características técnicas del transporte? Temperatura y cadena de frío. Entonces, de acuerdo a la documentación o de acuerdo a lo que yo sepa del producto, voy a ver si se está cumpliendo la cadena de frío. Y voy a estar pendiente de que los elementos que me identifican la temperatura del vehículo estén funcionando. Entonces, eso sería mi lista de chequeo, ¿no? Verificar esos elementos, ya sean digitales, ¿sí? Todos son digitales, ya sean conectados allá al vehículo, no sé cuáles tengan, porque hay unos que son más conectados directamente al vehículo y le van avisando al conductor si está perdiendo frío el contenedor refrigerado. Esa es mi lista de chequeo. Esa es mi lista de chequeo. La conservación, si están todos los elementos, todos los productos bien conservados, si están refrigerados, si tienen la temperatura adecuada para transportar, tiene el empaque adecuado. Listo, ya verifiqué esta parte, transporte, temperatura. Vamos a vernos a la parte 2, el plan de carga. ¿Sí? Aquí donde dice plan de carga. ¿Qué voy a verificar yo ahí? El procedimiento, cómo se cargó o cómo se debe de cargar eso. ¿Sí? ¿Cómo se debe de cargar ese producto al vehículo? El método de cargue, si va en contenedor, va suelto, va tirado, la forma de llenarlo, los sellos, cuando esté ya listo el vehículo para salir, ¿sí? Los documentos al conductor, si tengo que entregar esos documentos porque el vehículo va de exportación. La facturación, es que me lo está diciendo aquí, mire. Con base en esto, yo voy haciendo mi lista de chequeo. Y tal vez me toque complementar después. ¿Sí? Tal vez yo pueda complementar después. ¿Por qué? Porque recuerden que la normatividad es dinámica. Toda la norma es dinámica. Y siempre van a existir cosas nuevas. Así como la tecnología. Por eso le decía yo a ustedes, tal vez algunos aprendimos a verificar los termómetros digitales, ¿no? Tanta temperatura. Pero ya hay que están conectados al vehículo. ¿Sí? Entonces, eso hay que verificarlo también e ir aprendiendo. Entonces, ese proceso logístico
Es lo que me va a permitir a mí desarrollar esto que estamos hablando nosotros, del informe aplicado a la carga refrigerada. Como yo sé, porque leí aquí el documento, miré, observé, analicé cada uno de los puntos estos, tranquilamente puedo desarrollar mi informe por lista de chequeo o por ahí un muchacho, le voy a contar el ejemplo, cogió un contenedor, verificamos sello, verificamos medidor de temperatura, se verificó el estado de documentación del vehículo, el estado técnico-mecánico, el muchacho revisó todo el vehículo, ¿sí? Revisó la carga, que estuviera bien empacada, que no existiera ningún derrame de líquido. Bueno, ahí es un informe, ese es un informe. Eso es un informe, ¿sí? Y para aquellos que no estaban familiarizados con este proceso de transporte de carga refrigerada, para que sepan, eso es un informe. Y por eso les decía y vuelvo y repito, lo mejor es hacer una lista de chequeo. ¿Sí? Hacer mi lista de chequeo y voy verificando, ¿no? Voy verificando. Si se cumple, listo, hermano, hágale que la carga está lista para ser despachada. Si hay una falla, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Por eso nos habla aquí de que tenemos que ver las novedades presentadas en la unidad transportador de transporte refrigerado. ¿Sí? Por eso tenemos que ver esto también. Y esa es la forma de prepararnos nosotros. Profe, Señorita. qué pena esto. Bueno, ya que está tocando ese tema, pues aquí indagando, digamos, si el vehículo sale listo, sale de buena inspección y en su tránsito tiene, digamos, precauciones de fallas técnicas, ¿sí? ¿Qué plan Técnica de o mecánica. contingencia se podría, digamos, tomar si el vehículo para la mercancía, para el producto, sobre todo lo más? Que la afecte. Bueno, Sí. eso está dentro de nuestros procesos en la parte logística y administrativa de la empresa. Te explico. Si yo tengo un despacho de pollo, ¿sí? Voy a exportar pollo para México. Ya hice mi inspección, mi lista de chequeo, como tú lo dices, voy con documentos originales, el conductor ya está verificado, el contenedor está verificado, la temperatura es la adecuada, todos los pollos tienen los elementos de conservación en su bolsa, en su canasta, todo está bien, ¿cierto? Entonces, si tengo alguna novedad en la vía, yo tengo que tener ya el protocolo especificado para ver en qué momento me toca dar por pérdida de esos pollos, un ejemplo, hasta cuándo aguantan, ¿sí? Tengo que tener eso especificado, me explico, me hago explicar, me hago entender. Después, dentro de mi documento, dice que el vehículo tenía que ser transportada la mercancía, iba a llegar a Bogotá, se iba a gastar máximo 22 horas. Máximo 22 horas. Eso en cuanto a un problema de vía. Máximo 22 horas. Pero ya tenemos 25 horas. Como hicimos un estudio, después de 25 horas recibiendo un frío, aire acondicionado, el vehículo, perdón, el pollo pierde contextura, pierde sabor, entonces automáticamente para atrás y esa mercancía se perdió. Ya yo tengo que estar preparado con eso. Ahora, igualmente ocurriría con una falla mecánica o técnica del vehículo o de la unidad refrigerada. Si el vehículo se varó por X o Y motivo y la unidad refrigerada perdió potencia de refrigeración y yo tengo establecido entre mi manual que después de 2 horas si la temperatura bajó a cierto grado, ya los vehículos van para atrás otra vez o ya esa mercancía se perdió. Y todo tiene que estar documentado. Por eso el conductor tiene que saber cuál es el proceso también.
Tienes que saber cuándo Y es eso carga. genera súper reproceso. ¿Cómo? Genera un costo al reproceso de la mercancía del producto. Claro, va a generar todo. Si hay una falla de esas, va a generar ese, ya el retroceso de la mercancía y eso, pero el conductor tiene que conocer el proceso, porque digamos una cosa, si el conductor desconoce de eso, ¿sí? No te informa a ti como despachadora, como encargada de la logística, y el producto llega al puerto, él no les dijo a ustedes que se había varado por 5 horas, o 3 horas, o 2 horas, un ejemplo, o que la unidad se apagó media hora, y no les dijo nada, y empacaron los productos y los productos se fueron. Cuando lo llaman ustedes por allá, miren, lo que pasa es que los pollos llegaron el 30% dañados, porque el conductor desconocía del proceso. Él también tiene que conocer, miren muchachos, si usted se le apaga la unidad más de 20 minutos, media hora, infórmenos por favor, porque ya esa temperatura, ya el pollo no va a funcionar o lo que vaya a transportar. Yo todo eso tengo que tenerlo preparado, ¿sí? Preparado. Les voy a contar una cosa. El transporte de la urea, ¿sí? Esa urea para, para abono, ¿sí? Cuando el vehículo se voltea, sufre volcamiento. Así el vehículo no, perdón, así la urea no haya tenido ningún ingreso de partículas y toda esa situación, esa urea ya no sirve. Porque ese es el proceso que tienen ellos. Y ese es el proceso que tienen esos vehículos. Así la urea, ¿sí? Así la urea se haya dado vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas los sacos, pero no le pasó nada, esos sacos ya no sirven. Ya esa urea no sirve. Ya ellos descartan esa, me imagino que cobran un seguro, no sé cómo harán, pero ya esa urea no sirve. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros con las cargas refrigeradas. Tiene que tener un control en cuanto a lo que hemos visto aquí de la lista de chequeo. ¿Sí? Tenemos que tener ese control. ¿Sí me hice entender, compañera? Bueno. Sí, Entonces, señor. bueno, listo. Entonces, eso es en cuanto a la actividad esta de del informe. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es eso. El informe aplicado, y responder esta actividad. Ahora, me habla de un mapa conceptual, ¿cierto? Me habla de un mapa conceptual. Me dice cómo lo puedo realizar. Aquí está. Y me dice qué información voy a utilizar para realizar mi mapa conceptual. Aquí está, miren. Me dice que me vaya a la unidad o al componente formativo que se llama preparación del proceso de carga refrigerada. ¿Sí? Ahí me lo dice. Me lo está diciendo un momentico, aquí voy a enviar aquí que me están escribiendo aquí. Listo. Ahí me lo dice. Váyase, como dice, utilice preparación del proceso de transporte de carga refrigerada y puedo utilizar cualquier herramienta que me permita realizar mapas conceptuales. Listo, me voy a la preparación del proceso, como hicimos ahorita aquí. ¿Sí? Me voy aquí a la plataforma, ¿sí? Preparación del proceso, que es la misma que teníamos abierto ahorita. Abro, la que me dice a mí, me dice, incluya la descripción de las características técnicas para la operación del transporte de carga refrigerada. Características técnicas para la operación del transporte de carga refrigerada. Me voy aquí al documento. Dice características técnicas del transporte de carga refrigerada. Y era lo que habíamos hablado ahorita. Características técnicas, temperatura. ¿Cierto? Aquí me habla todo lo de temperatura, las hortalizas, los medicamentos. ¿Sí? Con base en eso,
me dice que el plan de carga, el procedimiento, o sea, con base en esto también otra vez voy a hacer yo mi mapa conceptual. Dirán ustedes, profe, pero es la repetición del informe. Sí, pero recuerden que el informe es un resultado, entre comillas, de una inspección que realicé yo. ¿Sí? El informe es el resultado de una inspección que realicé yo. Mientras que el mapa conceptual es como para fortalecer o reforzar los conocimientos que tengo yo en la preparación del transporte de carga refrigerada. ¿Sí? En el transporte de carga refrigerada. Y listo, muchachos, carguen los documentos y yo se los califico. Pero hay personas que yo les insisto, les digo una vez, miren muchachos, así no es la actividad. Les vuelvo y les envío otro documento, me envían otra cosa. Y no, o sea, no, yo les invito a que lean la guía para que entiendan cómo es el ejercicio, ¿sí? Para que entiendan cómo es el ejercicio. Pero aún así me siguen insistiendo, como 3 veces me mandan la misma información, ¿sí? No, no es eso. La idea es que nosotros aprendamos un poco más del transporte de carga refrigerada. Transporte de carga refrigerada. Entendamos qué es tránsito, qué es transporte. Entendamos que en Colombia hay una reglamentación o una resolución que nos dice cuáles son, ¿sí?, los requisitos que se necesitan para el transporte de carga, pescado o alimentos fácilmente corruptibles. En Colombia hay documentación, normatividad con respecto a eso. Me dice que es un alimento congelado. ¿Cuál es la cadena de frío que se necesita esos documentos? Una vez me preguntaba una persona, profe, pero es que si yo compro un bloque de queso y lo llevo en mi vehículo público particular, ¿puedo un comparendo? Sí, claro, porque usted no está transportando esa mercancía, ese producto alimenticio sin las mínimas condiciones de bioseguridad, digámoslo así, en cuanto a la refrigeración de esos elementos. Lo mismo ocurre para el pescado, lo mismo ocurre para todo lo que es medicamentos, igualmente. Hay vehículos que transportan, y eso no le tienen en cuenta a veces algunas empresas, carga refrigerada. Se van con su carga refrigerada. Y de allá para acá, las personas, abusando de la buena fe del trabajo del patrón, le echan otra carga al producto, al vehículo, porque el conductor no está sintonizado, ¿sí?, con los métodos de limpieza, digámoslo así, o de bioseguridad que tiene que tener ese equipo para el transporte después al otro día de ese material o ese medicamento o esa mercancía que tenemos que devolver. Le echan yuca, le echan ñame, ¿no? Eso que no es lo que le echan, hasta pescado he visto que le echan esos carros, porque piensan que nada más es lavarlo. Y esos son errores que tenemos nosotros internamente en las empresas, ¿sí? Que no Contaminación cruzada. exactamente, tenemos, o sea, no tenemos ese seguimiento al conductor. No le tenemos ese seguimiento al conductor. Y pensamos que las cosas son así como es, ¿sí? No, él tiene que entender la importancia de mantener, lo dice la compañera, para evitar esa contaminación cruzada, ¿sí? Ahora, digámoslo en otros términos, en caso de un accidente de tránsito, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? En el caso como el de la URIA, tengo que tenerlo también plasmado. ¿Qué pasa si el vehículo se accidenta?
¿Qué pasaría con esa mercancía? ¿Hasta qué porcentaje puedo dar por pérdida total? ¿Sí? ¿Cómo sé yo de que ese producto no se contaminó? Porque una cosa es que te estén llamando a ti y otra cosa es el conductor allá con la carga. Tal vez asustado, sí, jefe, tranquilo, ya tengo aquí todo recuperado. Pero ¿bajo qué circunstancias se recuperó esa mercancía? Todo eso tenemos que tener nosotros documentado, documentadito, porque si no nos va a tocar después improvisar. Como la lista de chequeo. Si yo no tengo mi lista de chequeo en el transporte de carga refrigerada, lo que hago es una improvisación. O sea que nunca voy a alcanzar los estándares de calidad que se necesita para el transporte de ese producto. Porque a veces pienso que ese mínimo huequito que tiene el vehículo, no, ese poquito aire que se va. Pero con estas temperaturas que, por ejemplo, aquí en el caso de Barranquilla, ¿no? Estamos en estos días estamos como en 40 grados, si no estoy mal, ¿no? Por ahí como 38. Muchachos, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta el transporte de cargas refrigeradas. No pensemos en el comparendo, porque ese es un error que cometemos nosotros. No, son los estándares de calidad que tenemos que alcanzar con nuestros productos, con nuestros productos. Para aquellos que les hice las correcciones en cuanto a la resolución del manifiesto de carga, interioricen, busquen, rebusquen cuál es la norma actual del manifiesto de carga. ¿Cuál es la norma actual del manifiesto de carga? Si quieren seguir contestando la actividad con ese documento, ¿sí? Con ese documento. Entonces, a que por favor lo identifique. Marcela, ¿vas a decir algo, Marcela? ¿Algún complemento, algo que quieras complementar o Yorceli? Por el momento no, profe. Vale. Yorceli. Bueno, eso es lo que tenía para ahorita, para que sigan cumpliendo con las actividades, ¿sí?